Continuamos platicando acerca de las sequías porque estamos en plena temporada de lluvias, pero ya lo hemos comentado, la sequía no cede. Al menos son 8 entidades del país que registran sequía de moderada a excepcional. Y bueno, si a esta situación también le sumamos el desabasto de agua que se llega a presentar cada día y que está afectando a más ciudades, bueno, el problema llega a crecer. Vemos una situación que se agrava y que tal parece no tiene freno. ¿En dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos frente a esta crisis climática, frente a esta crisis hídrica y por supuesto frente a la crisis de sequía que hoy estamos atravesando? Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio? Hola Raúl, ¿cómo estás? Estimada Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias. Vamos a poner el tema sobre la mesa, si te parece, que es precisamente este tema de la sequía y un grave problema que concretamente está ocurriendo en el estado de Nuevo León. Y de eso me quiero referir precisamente contigo, luego de escuchar a todos los expertos que hemos tenido a lo largo de la mañana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Bueno, a ver, me parece que este decreto que fue expedido por el gobierno federal el viernes pasado, en donde se está determinando un plan de acción inmediato para atender la emergencia de desabasto de agua en el estado de Nuevo León y que contempla tomar el agua que la industria especialmente está utilizando para generar diversos productos. Y me parece que en este sentido, Magda, me parece que está justificado que el gobierno federal haya presentado este decreto para darle este uso importante al recurso al agua. Sin embargo, me parece que la medida, que es durante 6 meses y si no se prolonga más este asunto, tiene que venir acompañada de políticas públicas muy importantes. Mira, estos son datos del INEGI los que estamos observando y aquí podemos ver exactamente el uso del agua que le damos en México. Sí, y aquí podemos ver claramente que el 76% del agua de este país se usa especialmente en el tema de agricultura, el 76%. Tenemos un 14% que se utiliza para el abasto de las ciudades, para el consumo humano, un 14%. Y podemos ver que se está utilizando un 5% en la industria y otro 5% en la generación de energía eléctrica a través de las termoeléctricas. El agua se utiliza para poder calentarla, ponerla a hervir, echar a andar los generadores, desde luego las turbinas, las grandes turbinas de la generación de energía, y esa agua de alguna forma se está utilizando para esto. Entonces, a ver, aquí con este gráfico que estamos observando, estimada Magda, podemos ver claramente ¿qué es lo que se tiene que hacer especialmente? Más que quitarle a la industria, que me parece justificado en el caso de Nuevo León en este momento y que luego se le va a reponer de acuerdo a la información dada, me parece que es importante tomar medidas, políticas públicas que hagan que el uso del agua para el tema de la agricultura sea mucho más eficiente. El utilizar la tecnología, el gota a gota, Magda, para que tengamos una gran producción agrícola que requerimos en el país, pero que el agua se cuide. Y es donde me parece que le falta a este gobierno el poder de alguna forma de determinar políticas públicas eficientes en este sentido. Que fíjate que justamente hace un momento platicábamos con Eduardo Hinojosa y era parte de lo que nos comentaba, ¿no? Se requiere para empezar, de políticas públicas integrales y en segundo lugar que se pueda dar seguimiento, porque de pronto llegan gobiernos que traen una muy buena idea y no se le da un seguimiento a esas ideas que se pueden llegar a estar presentando, ¿no? Él hablaba de estos sistemas, por ejemplo, que ya se comienzan a implementar en algunas ciudades para poderlo enfocar después a esta parte que comentas, Raúl, de la parte agrícola, y decía, bueno, vemos ya en algunas ciudades que están empezando a implementar sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Todo esto que permite que los mantos acuíferos se puedan volver a renovar, porque hay que decirlo, Raúl, a ver, México cuenta con 653 mantos acuíferos, de los cuales 157 están sobreexplotados, y de ahí la gravedad de lo que estamos viendo, esta división en los rubros que has venido mencionando y que sin duda, bueno, carecen de políticas públicas que estén bien enfocadas, pero además a veces parecería que no quisieran aventarse el costo político que esto representa, Raúl. Desde luego, y es eso, o sea, a ver, hay datos que la Comisión Nacional del Agua y el mismo INEGI y todos los organismos que se dedican al tema del agua, Magda, dan a conocer, y me parece que ahí es donde
se tiene que ir definiendo claramente qué es lo que se tiene que hacer. Estos costos políticos que hay que tomarlos, a ver, sin duda, hemos visto, y tú conoces, tú que eres una mujer que viajas mucho por el mundo, Israel, por ejemplo, ha hecho que los desiertos de esta parte del mundo se vuelvan productivos a través de tecnología, de goteo por gota. En México somos ricos porque en la parte sur del país, en la parte sureste, tenemos cuencas hidrológicas impresionantes. Sí, el mismo centro de la capital del país, a pesar de que tiene cuencas importantes, también la Ciudad de México, que es ese gran imán que tiene este país, bueno, está necesitando también ya la posibilidad de garantizar agua en el futuro. Entonces, es una buena utilización del agua, es reutilizar el agua y desde luego con sistemas y tecnológicos que nos den desde luego este descanso. Pero mira, hay datos que quizás la gente no conoce y que quiero compartir, datos del INEGI. ¿Cuánto cuesta en litros de agua? Y hablo concretamente de Nuevo León ante esta crisis concretamente que estamos hablando. Mira, sí, las industrias afectadas con este decreto del gobierno federal son básicamente dos: la industria de la cerveza y los refrescos y la industria de la manufactura del acero, ¿sí? Que son las que están utilizando especialmente agua, y que este decreto va a permitir que esas concesiones que tienen para extraer agua que era para esta industria, por ejemplo, te doy un dato, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma utiliza 7,000 millones de litros de agua para la generación de la cerveza. La empresa Ternium, que es una empresa que genera, que produce acero, allá del grupo de los Garza de Nuevo León, sí, utiliza 15,000 millones de litros, sí, 15,000 millones de litros al año de agua, y ese es el agua que se va a utilizar precisamente para esto. Pero mira, este ejemplo que estamos viendo, ¿cuánto se necesita para producir, por ejemplo, la cerveza? Lo que estamos observando, 75 litros de agua para producir un vaso de cerveza. A ti que te gusta tanto la cerveza. La leche. ¿Qué pasó, Raúl? Yo creo que te la tomas más tú con frecuencia que yo, pero te estás tomando 75 litros de agua en tan solo un litro de cerveza. A ver, sí, pero ¿por qué? Porque es importante, o sea, a ver, la cerveza, que tiene la cebada como principal producto para su elaboración, pues necesitas cierta cantidad de cebada que se tiene que sembrar, que se tiene que regar y que está produciendo un vaso de cerveza, 75 litros. Y que vamos a la agricultura de nueva cuenta, ¿eh? Nuevamente vamos a la agricultura. La leche. Para producir un litro de leche se necesitan 200 litros de agua. ¿Para qué? Para la pastura, para el ganado, y que pueda producirse esta leche. Entonces, volvemos otra vez al mismo tema. El tema de los agroproductores, me parece que ahí es un tema importante que hacer. ¿Sabes cuántos litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne? Y me refiero a la res, sí. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua, se requieren 15,000 litros a lo largo de la vida de una res, de la pastura. Todo lo que de alguna se necesita es un mundo de agua que se necesita. Fíjate, y esto me parece que sí es importante, políticas públicas que puedan definir claramente el uso del agua. Ahora te planteo otra cosa que también llega a suceder con respecto al uso y al manejo del agua. Hace un momento citabas el caso de la Ciudad de México, de la región centro del país. Recuerda que también tenemos un grave problema en las ciudades, y eso es que el 40% del agua que circula por las tuberías se termina desperdiciando. Y creo que ahí también cabe otro tema en materia de políticas públicas que tiene que ver con el mantenimiento que se le está dando a las venas que corren en las ciudades de nuestro país. Es decir, si no se soluciona ese desperdicio de agua, me dices ahora, a ver, necesitamos toda esta cantidad de litros de agua para producir distintos productos, ¿no? Desde la carne, desde la cerveza, en fin, bueno, hasta la mezclilla, que también se lleva muchísimos litros de agua, ¿no? Podríamos hacer todas estas cuentas, pero si no terminamos por solucionar esos problemas y los grandes contrastes, por otra parte, que vive en nuestro país, Raúl, tenemos lugares como Tabasco, que cada que se viene esa temporada de lluvias terminan totalmente inundados, pero que al mismo tiempo son ricos en agua y de pronto se topan con problemas como
lo que vimos la semana pasada, en donde un derrame de petróleo termina contaminando el agua para un número importante de población. Entonces son muchos los contrastes y que tienen que ver con un manejo, sí, por supuesto, integral, con políticas públicas que puedan llegar a atacar los distintos sectores con un mejor manejo, con una mayor inversión, pero pues a veces no conviene porque no son obras que se vean. Sí, y son muy costosas además, ¿sí? Pero, a ver, yo creo que está claro, con los datos que da a conocer el INEGI, el tema de la agricultura es importante. El 14% del agua que se distribuye en las diferentes ciudades, hablando de la calidad y de la cantidad del agua, me parece que es muy importante lo que tú dices. Todos los sistemas municipales de distribución de agua tienen un grave problema por las fugas que tú estás refiriendo. El CIAPA, como se llama aquí en la zona de Guadalajara, la zona metropolitana, es el sistema distribuidor de agua. Sí, se calcula que por lo menos el 30% de fugas de agua. Sí, y eso es inaceptable. Claro, también tenemos en nuestras casas fugas de agua en el excusado, que el sapito no cierra y no compacta correctamente el agua, cuando te lavas los dientes, cuando te bañas y te estás enjabonando y dejas que el agua siga corriendo. O sea, hay una gran necesidad de cultura de poder darle un mejor uso al agua. Y me parece que sí, estos datos de sequía que hoy se viven en gran parte del país, por lo menos en la parte norte, me parece que es donde la gente se empieza a concientizar de esto. Mientras que en el sur, cuando hay exceso de agua, como tú bien lo dices, la verdad es que no hay. Pero ¿cómo haces para llevar esa agua del sur hacia el norte del país? Ese es exactamente lo complejo, lo difícil y que se requiere de mucho dinero e infraestructura para poder realizarlo. En fin, me parece que tenemos mucho más que hacer en este sentido. Magda. Ese es el reto y lo que no han logrado conseguir hasta este momento. Raúl, cerraría con este dato. El déficit hídrico, para que tengamos también el panorama a nivel internacional, más del 50% de la población mundial podría vivir en regiones con estrés hídrico para el 2050. Nada más para que nos quedemos con ese dato, en donde sin duda México está atravesando por una situación grave, pero también lo están atravesando algunas otras ciudades en el mundo entero. Raúl, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. A ti, Magda, muy buenas tardes.